Mi nombre es Maximino Rivera, conocido como Minito Rivera, el Jibarito de Ponce. Tengo una suerte fatal. Tengo una suerte fatal. Bueno, mi vena artística realmente en mi familia nadie cantaba, nadie era músico. O sea que me gustaba y salí cantando así, pero o sea, no que en mi casa hubiera nadie músico ni cantante. Bueno, la primera vez que yo canté, o sea, que mi papá me escuchó cantando, fue que en Cuatro Calles, donde yo vivía, al lado, había un supermercado y lo estaban inauguraron y trajeron a Ramito. Entonces, pues, mi papá, sin haberme escuchado cantar, cuando yo vi el conjunto tocando, o sea, me impresioné mucho y le pedí que si yo podía cantar un tema. Y me subieron a la tarima y canté un número de Ramito. Entonces de ahí, pues, don Ángel Pacheco Alvarado tenía un programa de radio en Radio Leo. Y él era amigo de mi papá. Entonces iba a mi casa, me buscaba todos los domingos para yo cantar en el programa de él. Por ahí sucesivamente, después canté en el programa de Galo Rodríguez y a lo último con Toñín Romero, el programa de Toñín Romero. Sí, porque en esa época pues había muchos programas de radio, o sea, muchos programas de radio. Y mi papá pues me llevaba a todos los programas de radio. O sea, porque mi papá escuchó por radio que, o sea, de ese programa. Entonces pues, me dijo, te voy a llevar a San Juan a un programa de aficionados. Y me llevaron allá. El Tribunal del Arte fue la primera vez que canté en un sitio grande, porque fue en WKQ, WKQ Radio, pero era un radioteatro que estaba en la avenida Miramar, en San Juan. Y ese programa era, pues, o sea que uno iba y se apuntaba y iban llamando a uno para cantar, pero eso era sin ensayo, sin nada. Eso era 1, 2, 3 cantando y el premio era $18. O sea, él empezaba, uno cantaba la primera estrofa de la canción, si a don Rafael le gustaba, pues las 3 estrellas de la noche. Y sigue cantando. Y entonces así sí, hasta a llegar a los $18, que era el premio. Y esa misma noche pues, tuve la suerte que me gané el premio. Yo siempre tenía la costumbre de preguntarle a los músicos cuál era el tono de la canción. O sea, cuando yo iba a cantar, o sea, pues como eran diferentes músicos, pues yo siempre le decía al cuatrista o al guitarrista, mira, tal canción, un ejemplo, 6 con décima en la menor, un 6 fajardeño en sol mayor. O sea, ya yo me sabía el tono que iba a cantar. Y entonces, o sea, que para el músico era cómodo y para mí, porque ya yo sabía en el tono que iba a cantar. Moralito, el hermano de Ramito, estaba de espectador allí. Y entonces, como él pertenecía a las empresas Alonso de Nueva York, pues le gustó, o sea, se impresionó mucho porque yo era un niño. Bueno, me tuvieron que subir en en un banquito porque yo no alcanzaba el micrófono. Entonces, pues él habló con mi papá porque para llevarme a Nueva York a cantar, pero así, entonces, pues, él me consiguió la oportunidad. Fue Moralito que me consiguió la primera oportunidad. Bueno, en esa época estaba yo, el Jibarito de Lares. O sea, era el que estaba, sonaba más fuerte en esa época, Jibarito Lares. Odilio, sí. Que tuve la dicha de Nueva York, en el Teatro Puerto Rico estuvimos juntos. Odilio González, tuve también con el Gallito Manatí, tuve con Ramito, La Calandria, Chuyito el de Bayamón. O sea, con todos esos artistas de la época, compartí escenario. Bueno, fue con un artista, el artista de México, se llamaba Fernando Casanova. Que Fernando Casanova, o sea, artista de cine. Él ha hecho muchas películas. O sea, cuando yo estar en el mismo escenario con una persona que o sea, que en esa época era una gloria del cine mexicano.
Y yo, un niño, o sea, la emoción era demasiado grande. En el Teatro, en el Teatro Puerto Rico y en el Teatro Jefferson, en la 14, y en en Nueva York, y en el New Opera House en New Jersey, en Newark. Newark. Sí, yo fui a Nueva York como, bueno, hasta los 15 años. O sea, porque me llevaban todos los años. Hasta los 15 años, más o menos por ahí, que fue que, o sea, que quise dedicarme a la música popular. Lelo, lai, lelo, leilo, leilo, lai, lelo, lelo. Tengo una suerte fatal. Tengo una suerte fatal. Yo participé también con Mirta Silva, un programa que ella tenía que se llamaba Corte Suprema del Arte. Eso fue en Guapa Televisión. O sea, ahí participé en un programa que ella tenía, lo más bien allí, que me acompañó Felipe Rodríguez, el trío Felipe Rodríguez. Bueno, sí, los muchachos, sí, el de escuela, los muchachos del salón de clases. O sea, me veían, me escuchaban por radio, me veían cuando me vieron en televisión. O sea, y yo participaba también en la escuela, de los programas de escuela. El Jibarito de Ponce me lo pusieron aquí en Ponce, fue el que era el señor dueño de la emisora Radio Huizo, Freire. Bueno, yo estuve desde los 8 años como hasta los 15 años en la música típica. Pero después entonces, o sea, como la música típica, pues no era todo el año. Entonces, pues yo aprendí a tocar la guitarra, a tocar el cuatro, y empecé a hacer grupitos, y entonces me envolví más en la música popular. Después aprendí a tocar piano y seguí por ahí para adelante. Yo grabé, o sea, hice un par de grabaciones con una orquesta mía. Grabé con una orquesta La Moderna, que era de Ponce. Ya yo tendría unos 20 y pico de años. Tuve también el conjunto Sensación, que también grabamos. Y después hicimos la orquesta del hijo mío, de Junior Rivera. Y grabamos también. Grabé también música de bachata en República Dominicana. Pude haber llegado más lejos. Sí. Lo que pasa es que hubieron unos inconvenientes. Hubo un inconveniente en Estados Unidos. O sea, no me gustan porque realmente es algo personal. Fue un inconveniente que hubo y me quitó el deseo de seguir. Cuando estaba en verdadero apogeo. Y ahí después, algo que yo decidí, no, pues voy a... Como el Jibarito de Ponce, ya no me con ya la gente. Ahora, como Minito sí. Porque como yo tuve, porque Minito, o sea, el nombre de Minito es lo artístico. Y como yo estuve tantos años en la música, pero como Minito. Estaba con el hijo mío en Jayuya, que estaba tocando estaba Odilio González. Y nos encontramos. Y después compartimos un paquetón, nos empezamos a sacar los recuerdos de cuando estuvimos en Nueva York. Y aquí en Juana Díaz también. Otra vez estuve en la fiesta patronal y él estaba. Y la pasamos muy bien allí.